buenas tardes, Leonardo Fossati. Fossati ¿Cómo Fernández te también, ¿eh? va? Fossati ¿Cómo te Fernández. va, Néstor Carlos? ¿Andas bien? Yorka Cedré. Sí. Acá Leonardo Esteban. Leonardo Esteban, es lindo nombre Leonardo Esteban, ¿eh? No tanto ¿Cómo? como el mío, Sabelo. no tanto como el mío, Néstor Carlos. Bueno, no te subas al carro, ¡Opa! no te subas al carro, no tiene baranda, amigo. ¿Eh? ¿Cómo andás, ¿Cómo va? Leo? ¿Cómo ¿Estuviste anda la hoy, gente de estuviste hoy en Andares? M24? No, mañana. Ah, mañana era, yo pensé que era hoy. Mañana a las 10 20 de la mañana, más o menos. 10, 10 y Sí. 20 de la mañana. Vamos a estar hablando un poquito de racismo y xenofobia. Bien, Así que bueno. antes de pasar a los temas en general, ¿presentaste a toda la audiencia? ¡Y la Teresa! La Teresa anda, está acá porque tuve que poner porque hoy se vino. Está lloviendo, me bañé y se lo va a llover. Y está re oscuro y tuve que poner una lámpara improvisada portátil acá. La tele está mirándome porque va a tirar el cable en cualquier momento y va a ser un desastre acá, pero bueno. Bien, Saluda a bien. la audiencia de Andares, mirá, no te digo, yo acá está, mirá. Ahora aparece, ahora aparece. Saluda a la gente de Andares ahí, que veo que ya se están sumando Maldonado, de todos lados, Peñarol, en fin, de todo el país. Tengo pendiente una entrega de pegotines la semana que viene a un compañero allá, que se la voy a llevar, en Maldonado, en San Carlos, creo que, sí, se la va a llevar allá. Así que bueno, vamos a estar la semana que viene llevando algunos pegotines. Y no sé si comunicaste que estamos en tratativa de tener una corresponsal allá en Rocha. ¿Tenemos algo? Yo no sé si lo vamos a pasar hoy o lo pasamos mañana. Yo creo que lo tendría que pasar hoy porque está hablando de algo de lo que va a suceder hoy, que hoy es el 25 de noviembre. Bien. Se conmemora el Día de Internacional la parte sí, de la mujer, ¿no es? No. de contra la violencia sobre la mujer. Sí, pero está vinculado al asesinato de las hermanas Mirabal, Sí, Minerva, Patria y María Teresa. yo Este, escuché a la ministra y me da vergüenza ajena. claro, sí, es el día A la contra la violencia ministra machista. Irene Moreira. Mm. Bueno, creo que es importante en ese audio que yo te mando porque hay una convocatoria una convocatoria bastante linda de uno de los departamentos que, bueno, cuando pase el audio de la compañera, va a quedar en evidencia que uno de los departamentos que ha desplegado uno de los mayores niveles de conservadurismo, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que se han estado evidenciando a lo largo de este programa, ¿no? Como Joda, Acomodo y demás, que es Rocha, ¿no? Y aparte porque es importante e interesante visibilizar qué es lo que pasa en el país, porque a veces morimos en la capital, decía Pablo Estramí, o en las zonas urbanas periféricas a la capital, ¿verdad? Y es importante porque a veces se desconoce. Entonces creo que, así como ayer escuchaba la maravillosa semblanza de este muchacho de Salto, ¿cómo es? Fontichela. Ahí va, El exactamente. maestro Mirá, Fontichela, ex intendente de Salto. ex intendente de Salto. Que me encantó, me pareció magnífico lo que leyó. No leí el artículo de la prensa todavía, próximamente lo voy a leer, porque me pareció muy interesante ahí el triunvirato que planteó análisis. Y bueno, próximamente lo leeré y lo comentaré. Igual quiero decir que me atrevo a discrepar en uno de sus apuntes respecto al fútbol, y que es algo que a mí me cuesta mucho separar, que es no politizar los deportes. Y creo que, como cualquier actividad humana, los deportes también son políticos, implican toma de decisiones, involucramientos, ¿no? Posicionamientos respecto a qué cosas sí, a qué cosas no, y eso implica un acto político. El fútbol en Uruguay, que es uno de los deportes más emblemáticos, creo que uno de los mayores aportes del maestro Oscar Washington Tabárez ha sido en construir una conciencia colectiva de que el jugador de fútbol también es un trabajador. Y las estrellas están en el cielo, y son muchas en el cielo y pocas en la tierra. Y la mayoría de los jugadores de fútbol no viven la realidad, muchas veces la que nos muestran por la tele, de cuadros donde 11 jugadores son estrellas que cobran salarios catastróficos, no, estratosféricos, sino que la realidad es muy distinta.
sobre todo la realidad de los jugadores de fútbol en nuestro país, y que muchas veces por tejer este manto sobre qué es un deporte, no podemos problematizar que en eso que vemos como un deporte, también hay personas o vendiendo, intercambiando su fuerza de trabajo por un salario. Y su fuerza de trabajo quizás no es portar un martillo y martillar algo o trabajar con las manos, sino trabajar con su cuerpo y con sus piernas principalmente, al igual que casi todas las profesiones que hay en el mundo. Y creo que a veces eso nos quita la posibilidad de problematizar sobre algunos lugares donde se sigue reproduciendo este sistema que tenemos, que promueve el capitalismo, ¿no? Donde se estructura la desigualdad material, generalmente afectando de mayor manera a las poblaciones más vulnerables. Entonces, en tanto no podamos considerar que los deportes también están implicados políticamente y tienen una implicancia política, vamos a seguir teniendo líneas de fuga a la hora de pensar cómo discutir los distintos mecanismos de opresión que hacen a la sociedad. Eso es lo que me atrevo a discutir con Fontichela, desde un punto de vista mío, pero bueno, no, no quiero... Particularmente el fútbol y algunos deportes colaterales, como puede ser el automovilismo u otros, gira mucho dinero y donde gira dinero tiene que estar metido. Donde hay plata tiene que haber clases sociales, si no, no tiene validez. No existiría. Exacto, exacto. Tengo un compañero que no voy a dar su nombre porque es una persona que es una persona muy perfil bajo, que ha dedicado Acá lo mucho... levantamos, lo tiramos acá, No, no, lo hacemos estrella. no, no, por eso no quiero mencionarlo porque esto aparte sale en todo el país, lo ve todo el mundo, tipo de que lo dejo más pegado, que sabes que después está como yo ayer viniendo, que paré más que el chofer de Roberto Carlos. No lo dejan andar por la calle. Que es una persona que aparte de haber sido jugador de fútbol profesional, es una persona que se formó académicamente y que trabajó y discutió mucho el tema de los deportes y discutir sobre el tema de los deportes como lugares donde también se entretejen relaciones de clase, relaciones de dominación y mecanismos de opresión. Obviamente, por estar vinculado a órbitas del fútbol profesional, me ha comentado muchas cosas que están vinculadas a ese proceso de despersonalización que hay muchas veces del deportista profesional vinculado a lo que hace como un trabajo, ¿verdad? Hay un proceso de despersonalización muy grande, ¿verdad? Que lo que termina generando es un beneficio al capital, ¿verdad? Porque quienes se benefician de eso es quien tiene la posibilidad de plasmarle una marca en la camiseta que lleva o directamente del manager que puede vender lo que esa persona hace. Y creo que ese ha sido un aporte sustancial en el proceso de la era Tabárez y creo que eso es lo que ha significado el repudio sistemático desde el momento cero hasta el momento 3 días, 4 días, 5 días que nos enteramos de su destitución, de el odio visceral planteado por los mal llamados periodistas deportivos de este país, que de periodistas tienen muy poco y parecen más tribuneros panelistas, ¿verdad?, que periodistas profesionales, ¿no? No quiero hablar de todos, porque no los conozco a todos, pero los que tienen mayor difusión son personas que están al servicio del poder, de la misma manera que hay un conjunto de alfeñiques que diariamente montan espectáculos para la farándula de la guasada, que no hacen otra cosa más que legitimar la hegemonía cultural que nos intenta imponer este nuevo avance de la derecha que hay en el continente y que en nuestro país se materializa en el avance y la consolidación del herrerismo, dueños del gobierno, dueños del Estado, que lo utilizan para sus propios medios y enriquecerse, y también con gran parte de la representación de Cabildo Abierto y del Partido Colorado. Pero bueno, no quería dejar de pasar por alto esto porque me pareció muy importante, pero ayer me iba a llamar para establecer un debate acá en público con Fontichela para intercambiar, porque creo que debe tener un montón de cosas para decir de esto. Pablo Alcides Olivera, saludos desde Nueva York. Mirá vos. Pero bueno, acá andamos. Bueno, hoy en realidad iba a hablar de otra cosa, ya arranqué hablando de otra, pero viste Sí, cómo era 7:30, acordate que 7:30 tenemos a Salinas y 8:30 Lilian Quitichán.
No, y aparte de Enrique Ortega, que hoy no voy a poder, no voy a poder compartir con él, pero bueno, el otro día me llegó algunos reclamos de la audiencia de que dejáramos más rato a Salinas, y yo le transmití que se tenía que ir antes, que no era un tema de Sí, sí, voluntad, sí. pero bueno, no voy a poder compartir con él, pero bueno, quería estar un ratito antes, este, para poder dejar. El único que no se va ante acá, Néstor está clavadito. El estoico, el estoico Yorca. Ahora con mesa nueva, reciclada. Ya. Que no, mirá, yo quería traer un temita que es re polémico. En realidad es polémico porque no tenemos. Yo creo que a veces los temas plantean polémica cuando no hay. La gente no se informa, o las personas, los referentes, o las personas referentes de la política no se informan respecto a los temas, o no tienen posicionamientos claros, o en su espectro de construcción de la amplitud quieren ser tan amplios que terminan abrazándose con las culebras, como decía vos. Entonces es un tema que genera polémica, y tiene que ver obviamente con que hubo elecciones en Venezuela, este, estuve leyendo el informe acá está. Quiero agradecer a Graciela Fernández, que mi madre, que me lo mandó. Me dijo, te lo paso, léelo cuando tengas un tiempo. Y bueno, ayer cuando volvía de... Jugás con una apuntadora, ¿eh? Jugás con una apuntadora. Mirá, Yorka. Uno o una no pueden saber todo, pero es un requisito fundamental medianamente estar informado. Sobre todo si alguien va a hablar de un tema. Vos lo decías el otro día, yo puse el otro día en el chat, vos viene Viera, traigan la libreta, hay que apuntar. Ayer estuvo Anzalone, Ajá. hay que apuntar, dijo un montón de cosas re interesantes, que obviamente no se saben, hay que informarse, hay que leer. Entonces, a la hora de hablar de las cosas, es importante conocer. Entonces, bueno, estuve leyendo esto y producto de esto, me surgieron como algunas preguntas que me gustaría como transmitir para conversar, ¿verdad? Primero que nada, la primera pregunta que me surge de esto el documento se llama Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Upa, la única que sugirió alguna supuestamente crítica. Sí, un retorno a la mesa electoral de la mayoría de las fuerzas políticas con mejoras en las condiciones electorales, aunque con persistentes deficiencias estructurales. Perfecto. Lo primero que me surge a mí pensar en este escenario de elecciones en Venezuela, ¿verdad? De generalmente procesos de elecciones, cuando hay procesos de elecciones en Latinoamérica que no son serviles al imperialismo norteamericano, ¿verdad? Y hoy hablamos del imperialismo norteamericano y hace 120 años atrás hablábamos del imperialismo europeo, ¿verdad? Es la poca capacidad de autonomía que han podido construir los estados latinoamericanos en relación a la lógica de periferia y centro. ¿Qué quiere decir esto de la periferia y centro? Es una visión económica, quizá Viera lo puede retomar y explicar, es una visión económica y política del mundo que obedece a un ordenamiento político del planiferio que conocemos, donde se estipula, como dice Quijano, un gran norte global con los países industrializados y un sur, ¿verdad?, empobrecido, que básicamente es la fuente de materias primas de esas potencias industriales o esas potencias económicas hoy en día. Esa relación núcleo-periferia con el avance del capital y la transnacionalización de los capitales tendió como de alguna manera a quedar desdibujada, pero porque obviamente hoy las relaciones de capital muestran otros sistemas de flujo del dinero y de cómo se establecen esas lógicas económicas, ¿verdad? Pero cuando hablamos a nivel político, de alguna manera no podemos quebrar en América Latina esa visión colonialista que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros continentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un proceso electoral de un país como Venezuela, tiene que participar un mecanismo rector de la Unión Europea.
como si la Unión Europea fuera garante de los derechos humanos, de las instituciones democráticas, los países o demás. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, pensemos qué pasa en España, ¿no? Donde tenemos un partido fascista que ocupa el gobierno, ¿no? Bueno, España integra la Unión Europea. ¿Qué pasa en Francia? Las protestas de los chalecos amarillos, la represión brutal contra el pueblo. ¿Qué pasa en Alemania, donde hubo una canciller que tuvo, ¿cuántos años tuvo la Angela Merkel? 4 periodos, 14 son de 4 años y medio, 9, 16 años, 18 años. Bien. Entonces, ¿por qué en un Perdón, proceso... 16 años. Bien. Entonces, ¿por qué en un proceso electoral de un país autónomo tiene que intervenir un organismo exterior, ¿no? Para brindar las condiciones garantistas de ese procedimiento? Porque partimos de una lógica de relación de dependencia, ¿verdad? Que nos pone por encima nuestro, ¿no? Por los países latinoamericanos, de que cuando tenemos gobiernos que legislan a favor de sus pueblos, evidentemente contradice los intereses de esa relación núcleo-periferia. Por lo tanto, hay que montar dispositivos de deslegitimación, intervención, invasión, dominación y proyección para desarticular. Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no? De hecho, el puerto de Montevideo lo sitiaron. Digo, nadie se va a acordar porque eso pasó en el siglo XIX. Pero es una estrategia política más vieja que iba a decir una ordinaria, más vieja que la ruda. Pero en América Latina no hemos podido tener esta capacidad. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿por qué un país como Venezuela tiene que mostrarle al mundo que su proceso electoral cumple con las garantías? Que de hecho el informe lo dice, ¿no? Porque bueno, hace 15 años que estamos escuchando, ¿no? Acerca de el deterioro democrático en Venezuela, la violación de los derechos humanos en Venezuela, del régimen venezolano, de la dictadura venezolana. Claro, el problema acá no es justificar, o sea, el problema que trae la polémica, ¿sí? No radica en justificar o no justificar, si estamos de acuerdo o no y demás, sino de poder quizá profundizar un poco más el campo de la lectura de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Porque si no, nos quedamos en la discusión, ¿no? De boliche. En la discusión que, porque no sé qué, no sé cuánto, porque los derechos humanos y la institución y la democracia. Y los fenómenos son más complejos que eso. Y creo que nos demanda, como sociedad, nos demanda un compromiso. Porque a la medida que podemos comprender qué es lo que nos pasa en nuestros países. Él acá dice es lo que pasa con Putin en Rusia, así que cada vez que viene una elección cambia las legislaciones para mantenerse en el gobierno, o pone a alguien, como hizo las anteriores, no las otras. Pero sin irme de tema, no logramos entender qué es lo que sucede. Pero sí no nos tiembla el pulso a la hora de salir y condenarlo, salir y repudiarlo, salir a hablar de régimen en decadencia. Leía algunas cuestiones acá en este informe, muy interesante, ¿no? Que hablan acerca de que son las primeras elecciones en las que se garantiza una participación más amplia de la oposición, ¿verdad? El 96% de los candidatos, de los 70.000 candidatos, de los 70.000, el 96% eran de la oposición. Exactamente. Y bueno, después hay una serie de críticas respecto a ese sistema, cómo ese fue el funcionamiento de ese sistema judicial. Por ejemplo, habla acá de la CNE, que es la Corte Nacional Electoral, que se rige por creo que 7 jurados, de los cuales 3 eran del oficialismo, uno de la oposición, uno estaba metido ahí por el pueblo y el resto eran... 5. Consejo 5, Nacional Electoral, 5.
Ahí va. Y era, acá también lo estoy leyendo, y uno era neutral y votaba lo que le decían, ¿no? Después otra crítica que había era que el gobierno había establecido muy pocos espacios de prensa para difundir la campaña de los opositores, que la cobertura por la televisión estatal había sido totalmente parcializada. Esos son como algunos de los puntos más fuertes que tiene la crítica. Reitero, retomando lo que Permitime un decía, apéndice pequeño. El pará, 80, pará, reitero lo que decía Cal ayer. No le crean a quienes hablan y quienes comunican. Lean. Los informes están acá. Enrique Cal, el Sí. presidente de Ahora sí, FUBA. perdón. No, el ¿Sí? 80% de la prensa ya es privada. El 80% de la prensa. Bien, sí. La cuestión es que de las críticas más fuertes que yo leí acá, a mí me dejaban la siguiente pregunta, que es, si viniera una misión de observación de la Unión Europea a vigilar las elecciones en Uruguay y la campaña del referéndum, creo que podría decir cosas peores de las que están escritas acá. No sé si se acuerdan que unos días antes de las elecciones pasadas, Manini Ríos sacó un video en veda política, instando a la tropa a votar por cabildo abierto. ¿Verdad? Sí. Ah. No, digo porque cuando se habla de el deterioro de los procesos democráticos y los referentes políticos apuran el juicio para hablar de ese deterioro y señalarlo en otro país, es importante reflexionar con esto, qué es lo que pasa en nuestro país. ¿Verdad? Hablemos un poco también de la cobertura mediática previa a las elecciones en este país, posterior a las elecciones también. Parcializada, totalmente parcializada. Si hablamos del referéndum, lo dijo Fernando Pereira, se consiguieron 800.000 firmas, teniendo 3 instancias importantes en la televisión. La televisión nunca habló de la juntada de firmas, nunca le dio un espacio. El gobierno jamás comunicó la LUC. La votó y la aprobó, y ahora está haciendo campaña para formar a sus medios de prensa. Es que el gobierno jamás llamó a los medios de prensa para decirle de qué se trataba la LUC. Lo llama ahora. Exactamente. El domingo hay elecciones. Nadie en los medios de prensa comunicó que hay elecciones. ¿Verdad? La Suprema Corte de Justicia de nuestro país tiene ministros y ministras que opinan e interfieren en las campañas, ¿no? ¿O yo estoy mal? Sí, sí, la ministra de la Corte Electoral, por ejemplo. ¿Analía Piñerúa? Sí, sí. Ah, entonces, leer estos documentos, para mí, y así podría seguir. No quiero aburrir porque quedan 5 minutos y ¿Dónde creo que ubican quedó los clara la documentos? idea. ¿Dónde ubican los documentos? Este me lo mandaron por WhatsApp, pero lo buscan en Google. Se lo puedo compartir y lo pueden subir y lo pueden leer. Bien, lo Creo tiramos que también. es importante porque no nos damos cuenta de que lo que en otros países nos pesa, ¿no? Y nos genera polémica dentro de la izquierda, cómo nos pronunciamos. En realidad lo que evidencia un poco es muchas veces el desconocimiento que tenemos sobre los procesos democráticos de otros países. Y eso es el reflejo puro y duro del desconocimiento total que tenemos muchas veces de los procesos democráticos de nuestro país. ¿Verdad? Pero cuando me refiero a los procesos democráticos de nuestro país, no me refiero a cómo funcionan las elecciones, todo el mundo lo sabe, sino al involucramiento político que hay detrás de eso, y cuáles son las potestades, las facultades, y las obligaciones y derechos que tiene cada persona que ocupa un espacio de gobierno, o cada persona habitante del territorio, a pronunciarse sobre determinados temas. Y más allá de eso, lo que nunca se considera es la posibilidad de manipulación mediática que tiene generalmente el oficialismo en este caso, pero la oposición en los gobiernos anteriores, para establecer injerencias sobre los temas que causan inflexiones en los puntos de vista políticos de las personas. La inseguridad, por ejemplo. ¿Verdad? Y eso, de alguna manera, no lo leemos, pero sí hablamos de los derechos humanos de otros países. Y no nos damos cuenta que en nuestro país tenemos un diputado que sale a decir que en una violación, a una mujer cuando la violan no corre riesgo de muerte. Lo ¿No? dijo un Hoy. diputado. ¿Lo dijo un diputado? Sí, subía.
no es ningún misterio, lo dijo él. Hoy 25 de noviembre, reitero, ¿no? Día de conmemoración para las compañeras. Otro que era senador de la República homologó el abigeato al femicidio, ¿verdad? Uriarte, ya no es más, porque integra el plantel de los destituidos de este gobierno. Tenemos un presidente de la República que sale y opina de cualquier tema político, pero no construye injerencias sobre los temas políticos que realmente tiene que atender en este país, ¿verdad? Sí está más preocupado de ingerir políticamente en el referéndum, él y su corte, ¿verdad? Que es un conjunto de oligarcas vinculados a sectores empresariales y rurales, de los cuales algunos integran bancadas, como este muchacho que es senador, ¿verdad? Pero a su vez un montón de mequetrefes que integran la corte, como Graciela Bianchi, ¿verdad? Que defienden ese interés, ¿no? Y defienden esa visión. Y que no es más que generar incidencia, ¿me entendés? E intervenir directamente sobre los procesos democráticos de nuestro país. Y es grave lo que estoy planteando, porque se juntaron 800.000 firmas yendo a explicarle a las personas qué era la LUC, porque entre gallo y medianoche lo resolvieron, así como resolvieron entregar el puerto, ¿no? Y ahora vienen a pintarse a hablar de democracia. El mismo presidente de la República que dijo que con dictadores no hablaba. ¿Sabes cuántas personas votaron en las últimas elecciones en Venezuela, Yorka? Casi 9 millones. ¿Tú sabes cuánto es la población de Venezuela? 30 millones. Bien. ¿Sabes cuántas personas votaron en las elecciones 29, anteriores de perdón, Venezuela? 29 para ser exacto. Bien. ¿Sabes cuántas personas votaron en las elecciones anteriores de Venezuela? 8. O sea que votó más gente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1 millón más de personas votaron. Nos votaron 10 en las anteriores. Un millón más son 10. Bien. 9 millones largo, casi 10. Entonces, cuando nos apura el juicio de pensar y de hablar de lo que pasa en otros países, pensemos en lo que está pasando en el nuestro. Y pongámosle una cuota de pienso a lo que está pasando en nuestro país. Y cómo sistemáticamente se nos están avasallando todos los derechos que tenemos. Y corrámonos un poco de esta cuestión del país democrático, culto y politizado, porque son 3 mitos que no se corresponden. Vivimos en un país que es absolutamente conservador, absolutamente machista y patriarcal, obviamente, ¿no? Que vela generalmente por la defensa de una institucionalidad que legitima un sistema totalmente desigual, ¿verdad? Donde castiga a los que menos tienen y premia a los que tienen más, ¿me entendés? Y a esos que premia y que tienen más, generalmente son los mismos que utilizan el Estado como si fueran los propietarios del mismo, como si fueran los dueños del Estado, porque no dejan de ver el Estado como un medio para seguir reproduciendo esos sistemas por los cuales se enriquecen, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a escuchar los discursos para defender, ¿no? De la LUC, que ahora estaban hablando, hay que salir a defender la LUC, ¿verdad? No saben qué es lo que van a defender porque no tienen ni idea de los artículos, ¿verdad? Hay que tomar nota, hay que anotar los artículos de vivienda, por ejemplo, yo lo mencionaba acá, porque después salen y te dicen que vos mentís, ¿no? Pero está escrito en los artículos, ¿no? Hay que leerlo, hay que verlo, porque si no quedan como conversaciones. Pero es importante. Y a la hora de ir a hablar de que en otros países los regímenes democráticos deteriorados han consolidado dictaduras en decadencia que violan sistemáticamente los derechos humanos, me parece que es importante poner un ojo adentro de lo que está pasando en nuestro país también, ¿verdad? Ayer lo hablaba Anzalone con los casos de las apariciones de los casos de desnutrición, ¿verdad? La pérdida del desempleo en Uruguay, la pérdida del ingreso, la pérdida salarial, ¿no? Entonces, dejemos de hablar de lo que está pasando en otros países y si vamos a hablar, por favor, mínimamente un compromiso medianamente serio. No voy a hablar de objetividad porque yo no creo en la objetividad no existe. Es una presunción de neutralidad infame,
pero si vamos a defender un punto de vista lo más cercano a la objetividad, tratemos por lo menos de informarnos, ¿no? Y esto, como digo, no intenta justificar qué es lo que sucede en Venezuela ni nada más. De hecho, yo no conozco cuál es la relación, la realidad de Venezuela, ¿verdad? Lo que conozco, en este caso, vinculado a las elecciones, es a través de un conjunto de veedores de la Unión Europea, ¿verdad? Pero eso también... No eran los únicos que habían. No, no, ya sé que no. Habían Pero varias son los que organizaciones. tengo. Pero yo son los que tengo acá. Este, pero bueno, que eso nos permita también para pensar en algunas de las preguntas que yo dejé acá para compartir, para pensar, para que queden gatillando ahí. Porque realmente es un tema que a mí generalmente a mí no me genera incomodidad. Porque de alguna manera trato de leer y bueno, no sé, armar como un escenario, ¿verdad? Se trata de eso, es decir, bueno, leer, ver un poco la CNN o leer qué están diciendo de otro lado, ver un poco el informe de la Unión Europea, ver qué dice Brasil, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero tenemos que poder hacer lo mismo cuando hablamos de nuestro país. Así que bueno, me voy a ir, ya vi que vino Enrique, le dejo un saludo, le doy paso. Nos estamos viendo próximamente y bueno, y mañana a partir de las 10:30 ando por allá por la M24. Quien quiera escuchar un ratito más sobre racismo y xenofobia en Uruguay, les invito ahí. Y si no, bueno, chao. Gracias, 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 audiencia. Leo.